Bueno, nos metemos en otros asuntos porque la preocupación que tenemos en el país tiene que ver con la penetración del delito, del lumpen, de las bandas delictivas cada vez más agresivas. Imagínense que tienen la osadía de extorsionar a los alcaldes y de amenazarlos y de ponerlos además en situaciones de riesgo para su propia vida y la vida de sus familias. El alcalde Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, está con nosotros para analizar esta problemática. Alcalde. Buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. Al menos 10 alcaldes se encuentran en este momento en la mira de criminales. La Molina, Chorrillos, Rímac, La Perla. Hablo de los que han contado que han recibido amenazas. La Victoria, San Martín, Santa Anita, Lince y Comas. ¿Cuál es la situación en su distrito? Bueno, lo que le ha sucedido al alcalde de Comas es el claro ejemplo de este incremento, de esta ola delincuencial que cada vez es más agresiva y cada vez más violenta. Los alcaldes, que somos las autoridades que están más cercanas a la población, yo considero que la mayoría seguro ha recibido algún tipo de amenaza, de extorsión. Muchos no lo han contado. Ajá. Por, digamos, no mostrar debilidad ante la situación, digamos, de autoridad, porque el alcalde es el presidente del CODICET y lo que tienen que mostrar las autoridades es la fortaleza, la decisión, el liderazgo, para poder justamente... Son seres humanos, tienen familia, para poder, ¿no es digamos, claro, más allá de que, bueno, pueden las autoridades sentir temor y tienen que tomar, pues, también, y es lo que hacemos, tomamos nuestras precauciones, pero yo sí soy claro que victimizarse o dar la impresión de víctima ante el delito implicaría empoderar a la delincuencia y iría en contra de la lucha frontal contra la criminalidad organizada si es que queremos realmente buscar un camino de esperanza, de paz y tranquilidad para el vecino. Eso no quiere decir que en Los Olivos no haya sucedido. En mi caso, obviamente, la extorsión y el amedrentamiento se ha dado el primer día, porque obviamente dentro de nuestras funciones que nos da la ley orgánica de municipalidades también pues afectamos muchos intereses, claro, ¿no? Pero como yo digo, aquí estoy y en cada espacio televisivo he dicho que más allá de las amenazas que uno pueda recibir, estamos acá para presentar soluciones y es lo que hemos hecho desde el gobierno local, más allá de las acciones inmediatas, operativas que hemos hecho con el Cuerpo de Serenazgo, que es, por ejemplo, aterrizar como política municipal la ley del arresto ciudadano en flagrancia, institucionalizarlo. Y podemos decir que al mes 16 de nuestra gestión tenemos más de 800 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley del arresto ciudadano en flagrancia, que además permite servir de base de datos para que el vecino víctima de delito pueda recurrir a esta información para poder identificar al criminal, al delincuente, al agresor y poder contribuir con la investigación policial. Hemos implementado un programa que se llama Sereno Vigilante. De eso quiero hablar en un instante, pero no quiero agotar algunos temas antes de llegar a ese proyecto que me parece muy interesante, alcalde Castillo. Claro, la pregunta es ¿por qué los alcaldes son extorsionados? Y quizás tiene que ver porque el reordenamiento de la informalidad arruina el negocio de quienes han medrado, quienes se han hecho ricos a raíz de ese desorden. Miren, Malca Schneiderman, la alcaldesa de Lince, un integrante del Tren de Aragua, le advirtió que dejara de clausurar discotecas y hostales en Rizo, porque chocaba con el negocio de la prostitución que era manejado por esta gente. ¿Tiene que ver con eso básicamente, alcalde? Tiene que ver con una serie de actividades ilícitas, ¿no? El comercio ambulatorio informal lucrativo, digamos, la prostitución, digamos, el proxenetismo, tiene que ver con organizaciones criminales que tienen que ver con el gota a gota, la extorsión. Son una serie de actividades delictivas en el cual los alcaldes, los gobiernos locales se enfrentan día a día en favor del ordenamiento y de buscar justamente esa seguridad al vecino. Pero entendemos que desde los gobiernos locales no lo vamos a dar solución, porque esto no es simplemente delincuencia común. Estamos hablando prácticamente de delincuencias, de crimen organizado, criminal organizado y extranjero, no son pájaros fruteros, aquí estamos ante un problema grande, ¿no? Entonces, es mucho más complejo que desde los gobiernos locales imposible darle solución. Necesitamos decisión y voluntad política de las máximas autoridades empoderando la Policía Nacional del Perú con presupuesto, con logística, para tener más patrulleros, más motos, más policías, con una reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal, para poder hacer que el fiscal tenga el tiempo suficiente y asegurar que ese delincuente que fue retenido por el
El Sereno, fue capturado por la Policía Nacional, termine tras las rejas cumpliendo una condena ejemplar y dura. Y ahí viene también la reforma en el Código Penal. Nosotros hemos presentado un proyecto para tipificar el delito de terrorismo urbano, porque eso es lo que se está viviendo en las grandes ciudades. En Lima especialmente, hace 4 semanas atrás en Los Olivos colocaron un explosivo en la puerta de un colegio. Es decir, si eso no es terrorismo, ¿qué es? Definitivamente es lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para generar un régimen especial específicamente para organizaciones criminales que se comportan como organizaciones terroristas y ser severos en sus sanciones con penas privativas de libertad no menor de 20 años. Y si hay un agravante como extorsión, como reglaje, secuestro, como sicariato, penas privativas de libertad no menor de 30 años, y si no se resocializan, pues la cadena perpetua. Adicionalmente, también una reforma en el régimen carcelario. El 80% de las extorsiones en el país se dan desde las cárceles. En la cárcel llegan, digamos, reos con diferentes delitos, pero quienes se empoderan y toman el control de la cárcel son las organizaciones criminales violentas. Por eso necesitamos un régimen especial para ellos, y a veces me han dicho, las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. En El Salvador han implementado una cárcel que se llama el SECO, Centro de Confinamiento de Terroristas, solamente para ese tipo de delito, de tal forma que tienen un control mucho mayor. Y es lo que necesitamos acá en el país. No digo, digamos, copiarlo al 100%, pero sí, por lo menos tomar en cuenta esa experiencia y tomar algunas cosas importantes de eso, ¿no? Esta mañana analizamos penalmente el tema del terrorismo urbano y la tipificación de los delitos ya está consagrada en el Código Penal. Es decir, ¿cree usted que con más penas, con una penalidad mayor, los delincuentes van a arredrar, van a echarse para atrás? Lo que necesitamos es un régimen especial. Y eso implica modificaciones de una serie de artículos. Es más, si hablamos de la ley antiterrorista, en este momento fueron derogadas. Sí, la única que queda es un decreto ley y nada más. Entonces se necesita empoderar instrumentalmente a los operadores de justicia. Y por eso que necesitamos justamente ¿La ley de excepción, diría usted? Digamos, eso es otro tema. Tiene que ir como parte de un plan integral de seguridad ciudadana, y por eso tiene que pasar también por el estado de emergencia. Yo considero un estado de emergencia, pero un estado de emergencia más pensado, más reflexivo, más estructurado, más planificado, no como el que hemos tenido, que solamente fue para una respuesta ante una acción y ante un pedido, digamos, si fueron zonas puntuales, como San Juan del Lurigancho, fueron San Martín de Porres, una cosa mucho más pensada dentro de un plan integral, sin toque de queda, para que no afecte a los negocios que ya fueron afectados por la pandemia. Entonces, solamente esto, ¿para qué? Para poder intervenir en las zonas más calientes de mayor tasa de criminalidad, identificadas previamente por inteligencia, y ahí Policía Nacional y de refuerzo las Fuerzas Armadas. Y también estado de emergencia para poder hacer suspender temporalmente los derechos fundamentales, pero especialmente del delincuente, para poder ingresar a sus casas, a interceptar sus comunicaciones o poder detenerlo sin mandato previo judicial. ¿Para qué? Para agilizar el proceso de investigación policial, ¿no? Imaginemos que tenemos esta norma de terrorismo urbano con las características que usted define. El ministro del Interior además está añadiendo la posibilidad de que sean juzgados en otros países, que sean juzgados en los Estados Unidos. ¿Qué le parece a usted esto, alcalde? Yo estoy de acuerdo que se abra todas las posibilidades. Todas las posibilidades dentro del marco legal son bienvenidas, con tal que esto se resuelva ya. No podemos esperar más y vivir situaciones como lo que ha vivido el Ecuador o lo que ha vivido El Salvador. Estamos yendo hacia ese camino, estamos siendo testigos cómplices de ello. No estamos poniendo todos los esfuerzos y los recursos en favor del ciudadano de a pie, del que vive cerca a los cerros, del asentamiento humano, de las limas, que en este momento están siendo violentados, repito, derechos fundamentales, están siendo extorsionados, están siendo asesinados, y el Estado, en su conjunto, no está respondiendo. Y yo diría la clase influyente en su conjunto, más allá de la clase política, no estamos haciendo absolutamente nada, porque obviamente no afecta el estado de confort de muchos, pero del ciudadano de a pie sí. Y si no estamos haciendo nada porque las instituciones han demostrado que no pueden hacerlo o que no tienen interés en hacerlo, permítame poner un tema siempre complicado. Cada vez que cae una banda, o hay un asalto, o hay un policía en retiro, o que fue policía y que forma parte de la banda. Es decir, sí me preocupa la corrupción en la policía, que creo que no es de algunos, creo que puede ser sistémica. ¿Cómo enfrentamos al delito si quienes tienen que enfrentar al delito están atravesados por la corrupción? Eso pasa, en primer lugar, como yo lo dije, decisión y voluntad política de las máximas autoridades de querer resolver esto. Obviamente, hay corrupción
por supuesto, en las instituciones policiales. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer los cambios. Porque un corrupto pero alerta a una banda de la intervención fiscal. Un corrupto, por dinero, alerta de una presencia municipal de fiscalización. O sea, los corruptos no solamente, digamos, son los que dan datos, son los que informan, son los que malogran las operaciones policiales, ¿no? Por supuesto, están penetradas en todas las instituciones, pero eso no quiere decir que no se pueda dar solución. Pero necesitamos un liderazgo y voluntad política, un gesto político de que se pueden cambiar las cosas. Y para eso las máximas autoridades tienen que sentarse y ponerse de acuerdo. Hacer una tregua, no lo sé, hacer un paréntesis y buscar el bien común, que en este momento y prioritario es la paz y tranquilidad del ciudadano de a pie, que repito, está siendo violentado en sus derechos fundamentales y no hacemos absolutamente nada y estamos en una guerra, en una pelea confrontacional, infraterna, insana, estéril, que no piensen los ciudadanos. Que realmente no piensen en los ciudadanos, sino en sus propios intereses, y eso ha hecho que esta escalada delincuencial crezca día a día, y si no tomamos acciones ya, vamos a vivir lo mismo que vive el Ecuador, o lo que ha vivido El Salvador en su momento, ¿no? Cuénteme de este proyecto, el Sereno Vigilante. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo han pensado? Este proyecto nació con la intención de incorporar a los vigilantes privados que ya están contratados por la sociedad civil, por las instituciones privadas, por las asociaciones, por las organizaciones, y el Huachimán, el famoso Huachimán, que lo hemos incorporado, capacitado, entrenado, formado, para tener un mismo lenguaje de procedimiento, de intervención y de acción. De tal forma que no cuesta a la municipalidad ni un solo adicional, y ha permitido pasar de 400 agentes de seguridad local a tener 700 agentes, más ojos y oídos en el distrito de Los Olivos, y esto ha recibido un buen comentario del Ministerio del Interior. Es más, en este momento está plasmado en un dictamen en el Congreso de la República, porque presentamos un proyecto de ley en ese sentido y que va a ayudar a todos los gobiernos locales en poder fortalecer su equipo de seguridad local en favor de la paz. Solo informa, solo es ojos y oídos. No, es todo el procedimiento, porque va a estar en comunicación directa con el Cuerpo de Senado, con la Central de Videovigilancia del distrito, de tal forma que es un sereno más. Es un sereno vigilante. Pero no todos los vigilantes están capacitados en términos de seguridad ciudadana, digamos. Por eso, se incorporan y reciben cursos de capacitación. Correcto. Lo mismo que recibe un sereno que es pagado por la municipalidad, de tal forma que... Amplías tu cuerpo de seguridad. Por supuesto, y sin un solo adicional. Y están ahí, es decir, solamente hemos tenido que visibilizar este tema para poder incorporarlos, y he recibido buenos comentarios. Espero que este programa se pueda masificar y pueda ser obligatorio en todos los gobiernos locales, pero insisto, son acciones buenas, pero son insuficientes si es que no tomamos decisiones, por supuesto, a nivel de gobierno central, ¿no? Insiste mucho usted en eso desde que hemos comenzado esta conversación. ¿No percibe que el liderazgo político en esta materia sea lo suficientemente sólido? ¿El llamado hacia quién es? ¿Hacia el Ejecutivo? ¿Hacia la Presidenta de la República? A todos los que tienen que ver con decisiones de alcance nacional. Ejecutivo, Presidente de la República, con liderazgo y voluntad política para poner todos los esfuerzos y todo el presupuesto en seguridad ciudadana. Al Congreso de la República para que pueda priorizar proyectos de ley en el Pleno y puedan dar los instrumentos legales a los operadores de justicia, también, al Ministerio Público y al Poder Judicial, para que los delincuentes, sobre todo capturados en flagrancia, no terminen en 48 horas, 72 horas en las calles sembrando más terror. Y también a la clase influyente, que de alguna u otra forma juega un rol de control, pero también de acción y de visualizar el problema y apoyar a toda la ciudadanía en favor de la paz y tranquilidad. Yo creo que hay una serie de componentes que todos en su conjunto necesitan articularse para poder generar ese camino de paz y tranquilidad. Usted mañana va al Congreso a ver este proyecto justamente que menciona. Sí, justamente. ¿Tiene los apoyos? Esta semana vamos a ir, he recibido la citación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para poder hablar sobre y sustentar el proyecto de ley de tipificación de terrorismo urbano. Creo que es importante, ¿no? Pero van a necesitar apoyos políticos. ¿De quién los tiene? ¿Con quién ha podido hablar? Sobre este tema hemos conversado en su momento con el congresista Diego Bazán, con el congresista Surín, con, digamos,
congresistas que de alguna u otra forma tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana. Pero repito, es insuficiente. Eso es decir, es que la tipificación no es el único problema, tiene que ser una política pública. Por eso, la Presidenta de la República, el Ejecutivo tiene que plantearnos un plan integral de seguridad ciudadana que funcione. Pero para eso necesitamos decisión y voluntad política. Y cuando yo digo eso, no lo digo simplemente porque se percibe que falta, sino porque en otros países, y repito nuevamente, las comparaciones son odiosas, pero a veces son importantes y son necesarias hacerlas. En El Salvador. Salvador es un país pequeño, mucho más pobre que el Perú. Tiene 600 cámaras de vigilancia en todo su territorio, igual que lo que tiene Los Olivos. Es un país que no tiene muchos recursos económicos, pero ha dado resultados y ha conseguido paz y tranquilidad en su país. ¿Por qué ellos sí lo pudieron conseguir y por qué nosotros no? Creo que ahí está la respuesta. Voluntad paz y tranquilidad, pero sin vulneración del Estado de Derecho. Por supuesto, ¿no? Eso está clarísimo. Eso nadie lo discute. Alcalde Castillo, he tenido la oportunidad de ver en el centro de Lima y de forma exitosa las unidades de flagrancia. ¿No es cierto? Eso lo voy a poner en términos figurativos, pero en el primer piso está la policía, en el segundo piso hay un fiscal, tercero está el Poder Judicial con un juez y casi en el cuarto piso está el INPE que se lleva a la persona y en menos de 48 horas la persona cumple condena si ha cometido un delito. ¿En Los Olivos tienen ustedes unidades de flagrancia? Tenemos una unidad de flagrancia en San Martín de Porres que abarca Los Olivos. ¿Y qué tal ha ido la experiencia? ¿Qué comenta de ello? La experiencia es muy buena. Es enriquecedora, ha dado resultados, pero el tema es que ahora hay que dar el segundo paso a la delincuencia y la criminalidad organizada. Y para eso necesitamos, evidencia científica del delito. Claro. Y es así como desde Lima Norte, con la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, hemos generado una serie de mesas de trabajo para poder crear y construir bajo, Ministerio del Interior y todo, pedir presupuesto, un laboratorio criminalístico importantísimo en Lima Norte, porque ahí viene el gran problema, esa distancia que tiene que ir desde Lima Norte hasta Aramburú, hace no hay forma, que los tiempos se acorten y el fiscal tenga el tiempo suficiente para completar una carpeta fiscal contundente y solicitar la detención preliminar. Ese es el talón de Aquiles de los módulos de flagrancia. Claro, que está pensado para delitos menores, además, ¿no es cierto? No está pensado para la gran delincuencia, que es la que a usted más le preocupa. Que nos preocupa a todos en este momento. Porque además, claro, enfrentar un delito como la criminalidad organizada obliga a tener logística, tecnología, equipo, ¿no es cierto? Es decir, tienes que hacer escuchas telefónicas, tienes que hacer seguimiento, tienes que tener drones, tienes que tener, no sé, toda la tecnología necesaria para poder acotar el delito. Oficiales de la policía que entiendan esto y gente en campo que pueda resolver la investigación. O sea, armar todo esto, me parece que con la legislación que tenemos hoy sí es posible. Lo que pasa es que falta voluntad política y recursos. Nuestro sistema es muy garantista y necesitamos recabar la evidencia científica del delito. Y por eso que necesitamos también laboratorios. Tengo entendido que van a implementarse 12 laboratorios a nivel nacional. Y uno de ellos, justamente, estamos tratando que sea en Lima Norte. Claro. Para poder justamente administrar justicia de una forma mucho Pero el laboratorio es post-delito. Más rápida, ¿no? No, yo estoy hablando de la prevención, digamos, ¿cierto? Claro. Si sabemos que alguien va a cometer un crimen, agarrarlo antes de que lo haga, digamos. Pero eso pasa por el fortalecimiento de la Policía Nacional. Exactamente. Esa es mi una reforma, pero es que esa es no solamente reforma de recursos humanos, policiales, en el cual tiene que erradicarse la corrupción, sino también fortalecer la Policía Nacional con recursos, con más patrulleros, con más motos, con más efectivos policiales, es decir, con más inteligencia. Ese es un dato importante para poder identificar en qué lugares hay que intervenir. Sí, señor. Con estado de emergencia, sí, señor. Sin toque de queda. Es decir, todo es un inteligencia plan, policial. Pero necesitamos hacer un paréntesis en el país de esta lucha frontal, confrontacional entre grupos de poder que están luchando. La policía derrotó a los asesinos de Sendero Luminoso, no va a poder y si hacemos ese paréntesis, estoy seguro que sí vamos a lograr inteligencia y seguimiento. En tiempos donde la tecnología era mucho menos era más escasa y era menos útil, ¿no? Decisión y voluntad política. Estamos de acuerdo. Alcalde, es un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Suerte en Los Olivos. Buenos días. Felipe Castillo ha estado con nosotros, alcalde de Los Olivos, hablando de la problemática de la inseguridad ciudadana. Los alcaldes están muy preocupados, ¿eh? Cada uno desde su trinchera está intentando dar los pasos necesarios para poder hacerlo, pero si no hay liderazgo político y no hay acuerdo político,
entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, que en vez de estar en estupideces y en convivencias innecesarias, estuviesen pensando en la gente, hoy estaríamos en otra situación.